La central termoeléctrica Punta Catalina es la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. Es una super unidad de generación. Recuerden que son dos unidades que están produciendo ahora mismo alrededor del 76% de toda la electricidad de la República Dominicana. Es una planta que cuando uno la ve es algo verdaderamente majestuoso. Es una obra de infraestructura que es la más importante obra de infraestructura que se haya ejecutado del sector público en el país. Y obviamente que cuando uno ve las especificaciones, pues es algo verdaderamente impactante. Son dos unidades de 376 megavatios cada uno para una capacidad total de 752 megavatios brutos. Representa alrededor del 26%. Llegó a representar, oigan bien, durante el COVID, llegó a representar la generación de electricidad de la central termoeléctrica Punta Catalina un 37% durante el COVID. Oigan bien, 37% se lo echó arriba de toda la demanda de electricidad la central termoeléctrica Punta Catalina. Ahora representa 26 por varios motivos. Uno, la demanda es mayor que cuando se estableció la planta, que fue el año 2020, que comenzó a producir electricidad ya a plena capacidad. Y además de aumentar la demanda, hay que señalar que también hay que tomar en consideración que generación eléctrica que antes estaba produciéndose en base a diésel, que no se despachaban, se convirtieron a gas natural y entonces esto le ha favorecido también que estén en el mercado. Y esto le ha permitido al país entonces gozar de una generación más competitiva gracias a la competencia que le generó Punta Catalina. O sea que Punta Catalina ha tenido efectos positivos por diversas áreas. Entonces, debo señalar que utiliza como combustible el carbón mineral, pero tiene unos equipos de control de calidad de aire sumamente sofisticados que permitirían que la central termoeléctrica Punta Catalina pueda estar pues instalada en cualquier país desarrollado. De hecho, ese almacén que tiene, pocas a nivel mundial tienen un almacén totalmente cerrado. No es techado únicamente, es totalmente cerrado el almacén. Ahí caben tres barcos y un poco más de carbón. Tres barcos de 60.000 toneladas caben ahí. Eso es 210.000 toneladas, caben perfectamente. Es decir, que serían 6 por 3, 180.000 toneladas métricas de carbón mineral, más cabe un poco más de carbón para llegar a los 210.000 toneladas. Estas dos unidades que se ven ahí, estas son las dos calderas. Este tiene un sistema donde incluyó la construcción, incluyó pues todo un sistema para el acceso del carbón hasta el almacén. El muelle está montado sobre un puente de más de 1 milla de largo, 1.6 kilómetros, y es una planta que obviamente es de última generación y sumamente competitiva. De hecho, cuando uno ve la lista de mérito, la central termoeléctrica Punta Catalina está en los dos primeros lugares. Las dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina están en los dos primeros lugares. Es la planta que obviamente sirve de base al sistema eléctrico. Obviamente tú tienes a San Andrés, tú tienes DPP, tú tienes la Gitabo, que son las hermanitas más pequeñas pero mayores, que tienen 40 años en el mercado y que se operan sumamente de forma eficiente y que demuestran la importancia que tiene ese tipo de planta para el país como energía base. Las Gitabo, que son dos plantas también más pequeñas que Punta Catalina, pero que han hecho su trabajo y que cumplen ya 40 años de operación y que lo hacen de una forma muy eficiente también. Pero obviamente que Punta Catalina tiene una tecnología muchísimo más sofisticada. Los equipos de Punta Catalina, fíjense la marca y fíjense cuáles son los fabricantes de esos equipos. Turbinas y generadores General Electric. Eso es lo más sofisticado que usted puede tener en el mercado. Calderas Babcock & Wilcox. Eso es lo que inventaron, lo que patentaron las calderas, Babcock & Wilcox. Sistema de control de calidad de aire, Hammond. Eso es lo mejor que usted puede encontrar en el mercado. Eso es tecnología alemana de captura de todo lo que son esas emisiones. La captura con el sistema de control de calidad de aire, Hammond. El sistema de control es Siemens. Las bombas principales son Flowserve. Los motores ABB, WEG, transformadores Hyundai. O sea, lo más interesante es que Punta Catalina es como una planta y media. ¿Por qué digo esto? Porque Punta Catalina las dos unidades tienen redundancia
de 1.5 veces. Por ejemplo, con los molinos que tiene, si sacan un molino, puede operar con los otros a plena capacidad. Con las bombas que tiene, si saca una bomba, puede operar la planta a plena capacidad. Es decir, que tiene redundancia de los equipos. ¿Por qué se hizo así? Porque se sabía que iba a ser la planta más importante de la República Dominicana y por lo tanto se invirtió una cantidad de recursos más significativa. Ahora, ¿cuál fue el costo? ¿Cuál fue el valor total de la construcción de Punta Catalina? Y esto es importante porque he oído cifras que dicen que fueron 3.400 millones de dólares. Eso es totalmente incorrecto, eso es totalmente falso. Y lo voy a demostrar, lo voy a demostrar. Lo he dicho en diversas ocasiones, pero ahora vuelvo y lo señalo. Fíjense acá. Yo les voy a mostrar a ustedes lo que realmente se le pagó al contratista por la central termoeléctrica Punta Catalina. Aquí están los montos aceptados y los montos pagados. Aquí tenemos 2.454, esto es el 21 de julio del año 2020, que es el último dato que yo tengo, pero yo sé que al final se llegaron a pagar 2.055 millones, 2.054, 2.055 millones de dólares fue el monto final acá. En ese momento se había pagado 2.449 millones de dólares, 48.65. Fíjense que el contrato inicial era 1.945, la indexación que estaba establecida en el contrato 86.45, luego hubo unas variaciones donde se le pidió al contratista que construyera estas líneas de transmisión y estas subestaciones, 4.44 millones, variaciones a esas líneas. Hubo una variación del ajuste volumétrico del terreno de 22 millones de dólares y hubo un acuerdo porque hubo una disputa de casi 1.000 millones de dólares, 975 millones de dólares, hubo una disputa que al final en un proceso de acuerdo en la ciudad de Nueva York, pues se llegó a lo que fue una reducción de esa solicitud de recursos adicionales de casi 1.000 millones de dólares por diversos motivos, por cambios que se realizaron, por situaciones que hubo de obras adicionales que se ejecutaron para asegurar lo que es la calidad de ese proyecto. Al final se negoció a 395 millones de dólares y la totalidad fueron 2.454. Eso es lo que usted encuentra ahí de cheques, transferencias, pagos al constructor. Es decir, cualquier otro elemento que no esté ahí, eso no es correcto. Lo que se pagó para la construcción de Punta Catalina, 2.454 millones de dólares. Ahora, ¿por qué dicen que es 3.400 millones de dólares? Eso es un disparate. Vamos a demostrarlo. Mire, dicen otros costos del dueño. Y en otros costos del dueño, ustedes saben que están poniendo el costo del carbón, el costo de la cal, el costo de otros combustibles que se utilizan. Por ejemplo, se utiliza diésel para arrancar la máquina. Y cuando uno suma esto y le añade algunos servicios, como es el caso, por ejemplo, del ingeniero de la empresa, que fue la firma Stanley Consultant, o la unidad ejecutora, que es los empleados de CDE, que se destinaron a darle supervisión a la ejecución de este proyecto, se anotan como si fueran gastos adicionales. Vamos a tomar el caso del carbón, de la cal y del diésel, por ejemplo, combustible, o de repuestos, o de contratos de mantenimiento de esta planta. Usted me dirá, mira, pero esos son costos adicionales. Yo le digo, no, tú tienes que tomar en cuenta, si vas a analizar esos costos, tú tienes que tomar en cuenta que esos costos se utilizaron para producir electricidad y esa electricidad se vendió. Entonces, si tú me vas a decir que, por ejemplo, se utilizó 200 millones de dólares más en ese tipo de gastos, en gastos de combustible, en gastos de cal, en gastos de diésel, cuando hablo de combustible, el carbón mineral, en gastos de diésel, en gastos de repuesto. Si tú me dices, son 200 millones, yo te digo, sí, pero seguro que tú tienes que poner sobre la mesa los ingresos y cuando tú pones sobre los ingresos, sobre los costos, obviamente que hubo un beneficio. Entonces, ¿por qué tú no me pones los beneficios? Ah, bueno, entonces que el valor no fueron 2.454, es que fue menos todavía, porque los ingresos, al ser mayores que esos otros gastos que tú quieres poner, entonces se reduce el valor de los 2.454, se reduce todavía más. O sea, entonces, fíjense que es simplemente para desmeritar esta planta,
querer decir que fue que se invirtieron 3.400 millones de dólares. Eso es falso. El otro punto que quieren decir, y aquí esto usted lo va a entender rápidamente, es el siguiente. Quieren incluir los gastos por intereses. Y yo digo, cuando se construyó el metro, se incluyó en el valor los gastos por intereses. Cuando se construyó el teleférico, se incluyeron los gastos por intereses. Cuando se construyeron las presas, se incluyeron los gastos por intereses. Cuando se construyeron las autopistas, los puertos, los aeropuertos, se incluyeron los gastos por intereses. No. ¿Y por qué a Punta Catalina tú quieres decir, vamos a añadirle los gastos por intereses de los recursos que se invirtieron ahí? Yo le digo, no, o todo toro o todo vaca. Pero no me quieras decir que, tú tienes que incluir en el valor los gastos por intereses. Eso es un disparate. Muy sencillo. Vamos a tomar un automóvil. Vamos a suponer que usted va a un concesionario y compra un automóvil. Y vamos a suponer que ese automóvil le costó $1.000.000. $1.000.000 le costó ese automóvil. Ese automóvil, vamos a suponer que usted no tenía el dinero y usted lo financió. Y usted lo financió y lo pagó durante varios años ese monto de préstamo. Y vamos a suponer que al final usted pagó de intereses $500.000. $500.000 de intereses. Eso significa que usted pagó $1.000.000 cuando lo compró y pagó intereses por $500.000 porque usted no tenía el efectivo. Usted recibió un servicio de alguien que se lo dio, que fue la capacidad de usted poder adquirir ese vehículo, pero a cambio de usted pagar unos intereses y usted lo pagó. Ahora, si usted va a vender el vehículo, usted lo va a vender en 1 millón o en 1.5 millones, asumiendo que la depreciación fuera cero. Usted no lo va a vender en 1.5 millones, usted lo va a vender al precio de $1.000.000. ¿Por qué? Porque ese es el precio de mercado. El precio de mercado no es 1 millón más los gastos de intereses. Entonces, fíjense cómo se puede mostrar fácilmente que no deberían estar los intereses. Entonces, cuando uno saca eso, volvemos a caer en que el valor de la central termoeléctrica Punta Catalina, ¿cuál fue? 2.454, 2.455. Esto es al 21 de julio, 2.454 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el beneficio de Punta Catalina anualmente? 240 a 250 millones de dólares. Más, dependiendo del precio que tenga el mercado spot, un beneficio adicional que tiene por la presencia de Punta Catalina, porque la despachan primero a ella, el hecho de que no tiene que comprar las EDES, la distribuidora de electricidad a un precio del mercado spot muchísimo más caro. Como se la compra a Punta Catalina más barato, hay un ahorro. ¿De cuánto es ese ahorro anual? Entre 200 y 300 millones de dólares. Entonces vamos a tomar 300 millones de dólares más 250 millones de dólares de beneficios. Son 550 millones de dólares. Tomemos 2.500 millones entre 550 millones de dólares y eso le va a dar a usted que se recupera la inversión de Punta Catalina entre 4 y 5 años. Dígame ahora, ¿qué proyecto, qué empresa usted conoce que recupera toda su inversión en 5 años? Solamente la joya de la corona del sector eléctrico nacional, la central eléctrica Punta Catalina. Vámonos a la pausa.